buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias a Dios que nuevamente podemos conectarnos, hermanos, en esta noche de martes 18 de agosto del 2020, hermanos, martes de cartas generales. Acuérdense que vamos a empezar, ¿verdad?, una nueva epístola dentro de las denominadas cartas generales, alrededor de 8 cartas, ¿verdad?, que hemos estado ya meditando. Bueno, no hemos terminado, vamos a meditar después de Judas otra carta, ¿verdad? Y bueno, vamos a disfrutar, hermanos, esta bendición de estar, ¿verdad?, delante de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, vamos a orar, hermanos, para comenzar. Y bueno, tome sus apuntes, prepare su material, ya estuvo circulando en lo que va del día, ¿verdad? Si no lo tiene por ahí, se lo puede pedir a nuestros hermanos encargados, ¿verdad? Nuestra hermana Ángela Herrera, nuestro hermano Michael, ¿verdad? Nuestro hermano Juan Carlos, si quiere pedírselo a él directamente. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta noche por las bendiciones que hemos recibido, Padre, pero nada como recibir tu palabra, mi Dios, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Dame gracia delante de tu pueblo, delante de tu iglesia, Padre, y que seamos todos bendecidos, mi Dios, que el que se conecte, que escuche tu palabra, pueda encontrar, mi Dios, esos tesoros maravillosos que vienen de parte de ti, Padre, que podamos juntos conocer más tu corazón y la bendición, ¿verdad?, de tener, apreciar, Padre, y la bendición de tener una Biblia en nuestras manos. Bendícenos, pues, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a empezar, hermanos, porque es una carta muy especial, hermanos, una carta hasta cierto punto que amerita bastante estudio, bastante lectura, pese a que son 25 versículos, hermanos, poquitos versículos de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, tengamos nuestra Biblia aquí lista, hermanos, y como le comento, hermanos, vamos a sobre la marcha ir leyendo los versículos en la medida en la que vayamos pasando versículo por versículo. Bueno, yo voy a hacer lectura para poco a poco irlo disfrutando, hermanos, pero no sin antes hacer lectura también de los comentarios de nuestros hermanos que cada semana, ¿verdad?, cuando empezamos una nueva serie o un nuevo estudio, bueno, participan, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión quiero comenzar con nuestro hermano Alexis Pérez, hermanos. Alexis Pérez, él hace una reflexión del versículo 1. Acuérdense que Judas nada más es un solo capítulo, hermanos. Ahí en su material va a encontrar 1:1, porque bueno, pues eso sería lo más correcto, capítulo 1, versículo 1, porque nada más tiene un capítulo, hermanos. Muy bien, entonces dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Nuestro hermano Alexis comenta lo siguiente: si bien aún hay ciertas dudas en cuanto a la paternidad literaria de esta carta, no cabe duda que el autor ha sido transformado por el poder de Dios mediante la obra de Jesucristo. Comentario maravilloso. Si nos guiamos por la opinión general acerca de que este Judas es en efecto el hermano menor de Jesús, esto nos da mucho más motivos para glorificar a Dios. En Juan 7:5 se nos deja claro que ni aún sus hermanos creían en él. De todo eso vamos a meditar, hermanos, porque es maravilloso todo esto que está escribiendo nuestro hermano Alexis. Y ahora, por el poder del Evangelio, Judas es capaz de reconocerse a sí mismo como esclavo y a Jesús como su Señor. No cabe duda que el Evangelio es el mensaje más importante de la historia, porque de nuestra comprensión de la palabra de Cristo depende no solo nuestro propósito en la vida, sino también nuestro destino eterno. También nosotros considerémonos nuevas criaturas como una identidad, con una identidad gloriosa en Jesús, hechos ahora esclavos del amo perfecto y portadores del mensaje más importante del universo. Qué hermoso comentario, hermanos. Gracias a Dios por tu vida, mi hermano Alexis. Y así, todos los comentarios están muy hermosos, hermanos, muy bonitos. Nuestro hermano Guillermo Pérez, ¿verdad? Su comentario es del versículo 4. Voy a leer el versículo 4, hermanos, que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, ya nuestro Señor Jesucristo. El comentario de nuestro hermano Guillermo es el siguiente: el apóstol Judas, no el Iscariote, el hermano pone entre paréntesis, según Juan 14:22,
Trata mayormente el tema de la apostasía, el apartarse de Cristo. El mismo título del primer capítulo es muy significativo, el peligro de los falsos maestros. Cuando nosotros los cristianos nos alejamos del compromiso fiel a Cristo, nos alejamos de la palabra de nuestro Dios. En la actualidad existen falsos maestros que predican prosperidad con opiniones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, distorsionando las escrituras, rechazando el señorío de Cristo, llevando un distanciamiento entre su forma de vivir y la fe. Y bueno, el hermano pone una referencia en Romanos 6:11, ¿verdad? El fiel testimonio de la palabra de Dios es nuestro rechazo por el pecado y nuestra guía es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el comentario de nuestro hermano del versículo 4. También nuestra hermana Leti hace un comentario de este mismo versículo. Nuestra hermana Leti Candia dice: Judas expone los peligros de las falsas enseñanzas y sobre los falsos maestros, quienes llamándose o autonombrándose cristianos no le temen a Dios, porque no creen en Él, ya que piensan equivocadamente que porque se sienten salvos pueden tener el comportamiento carnal que les plazca sin tener algún castigo del Señor, llevando una supuesta vida cristiana llena de pecado y herejía. Pero además trata de convencer a otros hermanos de que su forma de ver la cristiandad está bien, porque Dios perdona al arrepentido. Son personas que no tienen a Dios y se encuentran infiltradas entre los cristianos y gustan de torcer las enseñanzas de la palabra de Dios para beneficio propio y así poder llevar una conducta alejada de Dios. Dios juzgará ese proceder en su momento. No minimicemos el pecado y demostremos profundo respeto a Dios mediante un deseo sincero de vivir conforme a su voluntad que se encuentra en su palabra. Cuidemos a nuestra iglesia de los falsos profetas y permanezcamos unidos para difundir la verdadera fe del evangelio. Qué tremendo, hermanos. Son comentarios de nuestros hermanos. Que nuestros hermanos, yo vi crecer los hermanos, yo vi cómo ellos han madurado en la fe y cómo la palabra de Dios les está dando ese discernimiento. Y bueno, sus comentarios son muy valiosos. Nuestra hermana Patti Medina, hermana Patti, ella hace comentario de los versículos 22 y 23 que dicen de la siguiente manera: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjense el comentario de nuestra hermana Patti. Dice: esto que escribió Judas es el trabajo que tenemos que realizar como cristianos. Lo que nos fue encomendado en la gran comisión por Jesús mismo, quien es el camino verdadero. Convencer a los cristianos que dudan de que están en el camino verdadero. Salvar, entre paréntesis la hermana pone evangelizar, a los no cristianos para llevarlos al camino verdadero. Ser misericordiosos con los que ya han escuchado el evangelio, pero no ser condescendientes con ellos. Esa gente es digna de misericordia, pues les espera un futuro horrendo, lejos del camino verdadero. La hermana se enfoca mucho en esta frase, el camino verdadero. Acuérdense lo que Juan decía, ¿verdad? Estamos en el verdadero, en el único Dios, ¿verdad? Y Salvador, Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, pues estos son los comentarios que yo recibí, hermanos, y muy valiosos, muy hermosos. Yo los leo, ¿verdad? Y bueno, ya cuando los meto en el comentario, ya después de haber hecho toda la reflexión, es bien interesante, hermanos, cómo el Espíritu Santo nos revela a todos en armonía hacia dónde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Entonces, continuando ya con el material, hermanos, ahí donde dice reflexión por el pastor Joel Ibarra, bueno, pues ahí está el comentario, ¿verdad? La epístola de Judas, hermanos, una carta muy interesante, muy padre, hermanos. Quiero decirle, hermanos, que el material que usted tiene solamente abarca entre que vamos a hablar de la introducción, la fecha, el autor, las cosas que son básicas, como un panorama general. Es importante que cuando entramos a una carta, sobre todo referente al autor, porque con Pedro yo hice... En la primera carta del apóstol Pedro, yo hice la introducción de ambas cartas, tanto de la primera como de la segunda, ¿verdad? Porque era complementaria. En este caso con Judas, hermanos, bueno, voy a hablar de Judas. Es importante que conozcamos quién es el autor, fecha, un poquito del contexto, de por qué Judas escribe esto, quién era Judas, hermanos. Y todo esto que hay alrededor de esta carta, que es muy, muy interesante y muy edificante, hermanos. Como le digo, cuando Dios nos revela algo,
no es solamente para tener conocimiento de algo. Pues usted puede leer esto que yo le comparto, ¿verdad? Y puedes, bueno, ya llevé el estudio, ¿verdad? No, hermanos, mire, debe de haber una transformación de nuestra vida. Y pareciera, hermanos, que Judas no cumple con esa tarea, porque pues es un solo capítulo, hermanos. Mire, leo lo siguiente. Judas es uno de los libros que probablemente ha sido uno de los más inadvertidos en la Biblia. Usted ya leyó Judas, oiga, son 25 versículos, hermanos. Judas son 25 versículos. Pero quizá podemos decir, bueno, pues 25 versículos, sí, pero ya lo leyó, porque, oiga, a veces ni eso, ¿verdad? Entonces yo le invito, sobre todo a los hermanos que batallan un poquito, esfuércese. Como les digo siempre, pónganse retos, lean un texto, ¿verdad? Grábense un texto de memoria por cada libro de la Biblia, hermanos, y usted se va a memorizar 66 libros, ¿verdad? Y en Judas en especial hay unos pasajes muy interesantes. Bueno, ok, entonces, es de los más inadvertidos de la Biblia. En la Biblia, esto quizás se debe a sus 25 versículos, pues no tiene el volumen llamativo tanto para su estudio como para su proclamación. Hermanos, en serio, hay comentarios muy tremendos respecto a Judas. No faltó quien dijo, hace mucho tiempo, decían que por qué no metieron las cartas de Bernabé, por ejemplo, ¿no? Y pusieron la de Judas. Imagínense nada más porque es un solo capítulo. Pero bueno, ahorita vamos a descubrir cosas muy hermosas, ¿verdad? Y usted va a decir, wow, qué bendición ahí en Judas. Se lo garantizo. Así es, hermanos. Entonces, sin embargo, el hecho de que esté en la Biblia, hermanos, fíjese bien, es importante. Es importante, y lo es porque, número uno, hermanos, el Espíritu Santo lo inspiró y lo colocó en el canon, hermanos, en esta lista que fue hecha, ¿verdad?, por los mismos discípulos, los mismos apóstoles, hermanos, la iglesia en el primer siglo, y fue aceptada en esta lista, hermanos, donde vienen los libros del Nuevo Testamento. Ahorita vamos a hablar un poquitito de eso, hermanos, porque es un asunto histórico muy interesante. Bueno, la verdad, hermanos, número 2, ya dijimos, el Espíritu Santo lo inspiró y lo colocó en el canon, ¿verdad?, en esta lista. Número 2, la verdad que maneja es sumamente interesante, hermanos, ya que habla sobre los impostores pseudo cristianos. Y pareciera que es el cuento de nunca acabar, tanto de Pedro como de Judas, ¿verdad? Pero ojo, hermanos, es grave. Mire que cuando en la Biblia uno empieza a leer y uno comienza a leer cosas constantes, es porque hay que ponerle mucha atención. Mucha atención, hermanos. Como le digo, Satanás no se la pasa espantando. Satanás destruye iglesias, destruye familias a través del engaño, a través de cosas muy sutiles. Entonces, si no estamos conscientes de la urgencia de desarrollar discernimiento, como en el caso de estas cartas que hemos leído últimamente, y sobre todo esta de Judas que vamos a leer, de detectar, hermanos, este tipo de pseudo cristianos, como les llaman estos autores, ¿verdad? Algunos comentaristas y sobre todo Judas. Judas habla, hermanos, Judas habla a la gente de su tiempo desde un punto de vista actual, ¿sí? Él ya ve a los pseudocristianos impostores, ¿sí? Y es que hay un asunto muy interesante que hay que tomar en cuenta. Eso lo vamos a mencionar quizá a lo mejor más a profundidad en el tema de cuando hablemos de la fecha. Pero se dice, hermanos, que cuando Judas comienza a escribir esto, más o menos por ahí entre el 65 y el 70 después de Cristo, es más o menos la fecha, ¿verdad?, en la que se escribe esta carta, comenzaba a haber un auge, hermanos, de una serie de sectas y una filosofía muy peligrosa, sobre todo en su época, hermanos, que finalmente, hermanos, Juan, por ahí en el año 90, cuando escribe las cartas, escribe Apocalipsis, Juan es el que los enfrenta de una forma más directa. Judas ya los veía, igual que Pedro, hermanos, ¿sí? Pedro y Judas ya veía que se veía venir una ola de pseudo cristianos dentro de la iglesia. Por eso ellos advierten, hermanos, que el mayor peligro de la iglesia es lo que se genera cuando no hay una sana doctrina, cuando la gente se desvía de la palabra. Entonces,
pues sí, de por sí el mundo es peligroso, de por sí, hermanos, hay luchas en el mundo y nuestra lucha no es contra sangre y carne, como el apóstol Pablo también lo escribe por ahí, más o menos contemporáneo a esas cartas, ¿verdad? Un poquito más atrás. Y luego todavía que en la iglesia, hermanos, por la irresponsabilidad, por la inconstancia de algunos, como Pedro lo escribe, o sea, a los inconstantes. ¿A quién le pasa que terminan siendo engañados? A los inconstantes? Así dice Pedro, lo leímos hace unos días. Bueno, gracias a esos inconstantes es que se generan este tipo de fenómenos dentro de la iglesia que causan mucho daño. Entonces Judas está hablando de ellos, hermanos. Mire, él ya ve a esos pseudocristianos impostores, por eso los puede describir y aún más, y es más, hermanos, advierte a los creyentes en contra de ellos, o sea, les advierte. Ahorita esto va a subir de tono, hermanos, porque de alguna forma Pedro los saca a la luz, pero Judas va más allá, mucho ojo. No obstante, hermanos, el libro de Judas también sufrió para poder formar parte del decano del Nuevo Testamento, debido a que maneja conceptos difíciles de entender, tales como referencias a los libros judíos extrabíblicos como la Asunción de Moisés, donde vamos a leer y vamos a meditar sobre eso, hermanos, en su momento. Por eso en esta ocasión solamente vamos a avanzar los 2 primeros versículos y así no lo vamos a ir llevando. No sé cuánto tiempo nos va a llevar terminar estudiar este fabuloso libro, esta fabulosa carta, ¿verdad? Porque Judas utiliza, hermanos, como recurso la Asunción de Moisés y también el libro de Enoc, hermanos, por ejemplo, ahí en el versículo 14. Bueno, estos lo cita con tal familiaridad, hermanos, que pareciera les otorgara importancia y peso escritural, porque eso circulaba en el contexto en el que fue escrito este libro. Esos libros ya circulaban, eso no era algo así como, ay, no, quién sabe quién. No, pues eso circulaba, y de eso vamos a hablar en su momento. Ahorita no me voy a meter mucho en el tema. Entonces, a pesar de esto, hermanos, alrededor del siglo IV, este libro ya tiene un lugar en el canon, quizá por la oración del versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, ¿verdad? Entonces, mire, el autor de esta epístola, hermanos, fue Judas. Vamos a meternos con el tema de la autoría. El autor de esta epístola fue Judas. ¿Cuál Judas, hermanos? Mire, el hermano de Jacob, el justo, y el hermano del Señor Jesús. Ese Judas. Y ahí están las referencias, hermanos. Mateo 13:55, que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aunque Judas era un hombre común en Palestina, fíjese bien, yo ahí le pongo un pequeño dato, ¿no? Por lo menos 8 son nombrados en el Nuevo Testamento. Hay 8 Judas en el Nuevo Testamento. Entonces imagínense, por eso hay que leerle bien y escuchar, ¿verdad?, los comentarios de los mismos discípulos, los registros de los evangelios, incluso leer un poquito más allá, porque pues hay comentaristas como Josefo, Clemente de Roma, Clemente de Alejandría, que hablan de estos. Estos son los padres apostólicos, ¿verdad? Posteriores a los apóstoles, hermanos. Estos fueron importantes. Entonces estos de alguna forma también hablan de ellos. Y hay que leer eso, hermanos, para entender, bueno, ¿cuál Judas? ¿Cuál Judas, no? Muy bien, entonces el autor de Judas se debe diferenciar del apóstol Judas. O sea, el autor de esta carta no es el apóstol Judas, para que no se vaya a confundir. Bueno, obviamente no es Judas Iscariote, es Judas, el hermano de Jacobo, que es otro Jacobo, hermanos, que se mencionan en Lucas 6:16 y Hechos 1:13. Estos formaban parte del grupo de los dos, hermanos. Estos dos, Judas y su hermano Jacobo. La oración del versículo 1 es clara, hermanos. Mire, pero a pesar de eso, ha habido personas que han cuestionado la legitimidad del autor. Algunos han dicho que es un sobrenombre. Como muchos hermanos, como la batalla de los gnósticos, de esta gente, de estos pseudocristianos que se infiltraban, ¿verdad? Se dio más por ahí del año 90. No faltó quien dijera, es que fue alguien de esa época que escribió esta carta, pero puso el nombre de Judas para tener validez, ¿sí?
Entonces, hay quien piensa eso, porque como en el año 90, hermanos, era cuando más difícil se puso la situación de esto que tanto Pedro como Judas ya habían advertido, ¿verdad? Hay quien atribuye esta carta más o menos a esa fecha, pero es improbable, hermanos. Ahorita lo voy a comentar. Sí, mire, que fue un autor desconocido quien, empleando el apodo de Judas, adquiere una fuerte autoridad. Otros han cuestionado que se trata de Judas, el medio hermano de Jesús, porque consideran lo que el mismo autor escribe en el versículo 17, cuando dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles en nuestro Señor Jesucristo. Dicen que así sería un personaje que no tendría nada que ver con los apóstoles y que no tendría ningún parentesco con el Señor. Pero bueno, sin embargo, Judas se llama así como siervo de Jesucristo por razones de prioridad. Es decir, más que querer destacar su parentesco con Jesús, pone énfasis en su relación personal como cristiano. Por eso dice, así empieza la carta. Entonces, Judas es siervo del Señor Jesucristo, además de referirse a sí mismo como el hermano de Santiago, Jacobo, que ese es otro Jacobo, hermanos, hermano de Jesús, nombrando a Santiago por su conocida trayectoria, su popularidad y su parentesco con Jesucristo. Y bueno, yo tengo ahí unas referencias bíblicas en el material, hermanos: Mateo 13:55, Marcos 6:3, Hechos 1:14 y primera carta a los Corintios 9:5. Eso usted lo puede buscar con calma, ¿verdad? Para seguir dándole profundidad a este estudio, ¿verdad? Sobre todo de la autoría de esta carta. Entonces, aunque Judas había rechazado a Jesús, hermanos, que por cierto hizo comentario Alexis de esto, qué interesante está esta parte, hermanos. Judas había rechazado a Jesús como el Mesías en el pasado. Si usted lee Juan 7, del 1 al 9, ahí usted va a encontrar esta situación, hermanos. Él, junto con otros medios hermanos de nuestro Señor, se convirtió después de la resurrección de Cristo, hermanos, según Hechos 1:14, donde se hace referencia que están los hermanos de Jesús, su madre y los hermanos de Jesús orando, ¿verdad? Entonces, debido a su relación con Jesús, hermanos, su conocimiento como testigo ocular de Cristo resucitado y el contenido de esta epístola fue reconocida como inspirada y fue incluida, fíjese bien, en el canon muratorio. Esto es un dato interesante, usted lo puede buscar si usted gusta, pero ahí yo le pongo una notita. El canon muratorio, hermanos, es llamado así muratorio por lo siguiente. Mire, canon muratorio o muratoriano, ¿verdad?, que es la lista más antigua conocida de los libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. En la lista figuran los nombres de los libros que el autor consideraba admisibles, con algunos comentarios. Está escrito en latín. Fue descubierto por Ludovico Antonio Muratori. ¿En qué año? En el año 1672 y 1750, en la Biblioteca Ambrosina de Milán, y publicada por él mismo en 1740. Pero en este estudio, hermanos, se llega a la conclusión de que ese canon, usted puede meterse a internet, hermanos, sobre todo para ver las imágenes de los libros del Mar Muerto, ¿verdad? Las imágenes de estos canon, de este canon que es el más antiguo, hermanos, que fue escrito, como le pongo ahí, en el año 170 después de Cristo, que es cuando ahí es donde se escribe, ¿verdad?, este canon, ¿verdad? Pero bueno, es un dato muy interesante eso, hermanos. Muy bien. Fecha, hermanos, respecto a la fecha, hay comentaristas que la sitúan no antes del 90 de Jesucristo. Dicen que es porque habla de los impostores cristianos y esto se empezó a manifestar alrededor de esa época. Entonces, como Judas habla de estos pseudo cristianos, hay quien dice, no, pues es que es del 90 o más arriba del 95, imagínense nada más. Otros la sitúan, hermanos, en el año 66 y lo hacen así por la relación y parecido que guarda con la carta de Judas con segunda de Pedro, sobre todo el capítulo 2. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando el capítulo 2 de la segunda carta y que estuvimos viendo algunas similitudes de este capítulo 2 de la segunda carta de Pedro con la carta de Judas, ¿verdad? Obviamente con las variantes que Judas le mete, y por esa razón, hermanos, se ubica la carta en el 66. Y sobre todo, hermanos, que al morir Pedro en el año 64, la carta de Judas tendría 2 años de lapso
para ser escrita basándose en Segundo de Pedro, ¿verdad? Por eso la fecha aproximada está entre el 65 y el 70, hermanos. Pedro muere en el 64, bueno, entre el 65 y el 70 después de Cristo es cuando se escribe esta carta de Judas. Entonces, dado que no es posible precisar si Judas emplea a Pedro o viceversa en su gran parecido, es factible suponer que Judas empleó Segunda de Pedro dada su influencia y contenido. Sí, o sea, pues obviamente Judas se basa en el escrito de Pedro, hermanos. Y si esto fue así, hermanos, podríamos situar la fecha de la carta alrededor del año 70, como yo le comento, después de Cristo. Pues aunque sí menciona a los impostores del cristianismo, esto no es exclusivo del año 90 de Jesucristo, después de Jesucristo, o más allá. Tomemos en cuenta, hermanos, que Pablo, fíjese bien, hermanos, que Pablo también habla en contra de estos impostores, de los impostores en sus cartas contemporáneas. Como le digo, son contemporáneas las cartas de Pablo, unas a lo mejor un poquito más tempranas, ¿verdad? Pero en el año 70 después de Cristo. Además, hermanos, es muy improbable que Judas, el medio hermano del Señor, viviera hasta el año 90, hermanos. Imagínense cuántos años tendría. Pues este privilegio solo se le dio al apóstol Juan, hermanos. Acuérdese de todos los contemporáneos de Jesucristo. El último que murió, hermanos, de los que tuvieron contacto con Cristo fue Juan. O sea, no se cree que Judas haya llegado también a esa edad, a ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito y tema de esta carta, hermanos? Fíjese bien, el propósito del autor es el de escribir para, como dice el versículo 3, ojo, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ojo, hermanos, acuérdense lo que le dije hace ratito. Pedro advertía sobre estos pseudocristianos, y yo hablé mucho de eso, hermanos, y puse mucho hincapié. Pero Judas va más allá, hermanos. Sí, habla de ellos, pero él va más allá. Él dice, hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos. O sea, esto ya es más intenso que lo que Pedro estaba advirtiendo. Por eso mucho ojo. Y bueno, exhortándoos, ¿cómo dice? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 3, ¿verdad? Que es el que estamos leyendo. Y parece que este propósito fue forzado, pues según lo explica el mismo autor en el citado versículo, cuando dice al principio, ¿verdad? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, y luego lo que le acabo de leer. ¿Qué significa? Que lo más probable, hermanos, es que Judas iba a hablar de un asunto doctrinal, de la fe que tenemos en común, pero se vio obligado de abordar este tema, hermanos, de los pseudo cristianos. Y hay que poner atención, hermanos, porque es muy, mire, yo creo que es una carta muy agresiva para el mundo, para los pseudo cristianos, más agresiva que la de Pedro. ¿Cómo ve? O sea, sí, Pedro los identifica y advierte a la iglesia, pero dice, no, o sea, hay que ir contra ellos. Entonces, prepárese, porque, como le digo, en la medida en la que usted y yo vamos descubriendo la palabra, ella misma nos lleva a algo, hermanos, a no ser pasivos. No, pues yo nomás leo hasta donde entiendo y no me meto en problemas. No, pues ¿qué cree? Oiga, según Judas, nuestra fe tiene que ir más allá que solamente saber uno que otro versículo. No, hay que defender la fe. De hecho, una de las responsabilidades cristianas que estudiamos en Venid y Ved Uno tiene que ver con la defensa de la fe, hermanos. Por eso existe la apologética, en donde usted, se va a topar con mucha gente que lo va a criticar desde que usted es cristiano, desde que usted es bautista, desde que usted... mil cosas. Bueno, de cada cosa usted debe de conocer y debe saber y tener convicción y defender, hermanos, la fe. Defender la fe, ¿verdad? Y bueno, muchos me han preguntado, ¿hasta qué punto, pastor? No, usted hable y diga la verdad, como dice Pedro, con mansedumbre, porque también Pedro habla de eso, ¿verdad? Pero es más me pareció que Pedro es más amoroso respecto al tema, ¿verdad? Él fue muy agresivo en los tiempos cuando era discípulo, y de hecho cuando hace la recomendación, bueno, es muy tierno en su forma de recomendar cómo contestar cuando se nos pregunta acerca de nuestra esperanza, ¿verdad? Con humildad y mansedumbre, dice Pedro.
Judas es más directo, hermanos. Entonces, pues mucho ojo, hermanos, con todo esto. Muy bien, entonces el autor escribe no solo para hablar de algunos aspectos de la vida cristiana, sino para poner énfasis y exhortar a que los que viven la vida cristiana contiendan eficazmente por esa vida misma. Es decir, que su propósito es advertir cómo se puede identificar a quienes adulteran la fe. El tema es sobre los impostores y los desarrolla a través de ejemplos históricos tomados de la vida del pueblo de Israel. Además de enfocarla en su día, hay pseudocristianos, personas que, usando el nombre de cristianos, lo único que hacen es vivir en condenación y están llevando a otros ingenuos a seguirlos. Por esta razón advierte que deben contender, fíjese bien cómo dice, contender eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Hay que defender a los que se andan torciendo, hermanos. Y sí, hay que a lo mejor echarse un tirillo, como dicen por ahí, con los mentirosos, con tal incluso hasta de rescatar y cuidar a la gente que anda en otro lado, hermanos. Andan así como que picoteando aquí y picoteando allá. No, vamos a agarrar a esos, vamos a disipularlos y hay que defenderlos. A ver, usted aléjese porque usted dice mentiras, así tal cual, y confrontarlos con la palabra. Perdón, hermanos, me emociona el tema, hermanos, porque es algo muy delicado, hermanos. Es muy delicado. Entonces, contexto histórico, hermanos. Aquí hay algo muy importante que debemos conocer anticipadamente cuando nos metemos a esta carta. Mire, Judas vivió, hermanos, en un tiempo en el que el cristianismo estaba bajo ataque político severo por parte de Roma. O sea, la iglesia sufría políticamente, así, socialmente y políticamente. Y la infiltración espiritual agresiva por parte de apóstatas parecidos a gnósticos y libertinos que sembraban la semilla para una cosecha gigantesca de error doctrinal. Yo le pongo ahí un asterisco, hermanos, donde dice gnósticos, porque a lo mejor usted se preguntará, ¿y qué es eso, pastor? ¿Qué significa eso de los gnósticos? Bueno, le voy a explicar, hermanos, porque sí es importante. Yo ahí le pongo una definición, hermanos, así a grandes rasgos de lo que eran los gnósticos. Los gnósticos, hermanos, es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I. Fíjese bien en qué momento, en qué punto se origina este conjunto de ideas y sistemas religiosos, ¿verdad? Algunas de estas corrientes sincréticas, filosófico-religiosas, porque era una mezcla de todo, por eso se habla de sincretismo, ¿verdad? Llegaron a mimetizarse. O sea, imagínense a qué grado llegó a ser un problema esto, hermanos, que la gente no los identificaba. La gente no los identificaba. Eso significa mimetizarse, hermanos, como por ejemplo los camaleones se mimetizan al ambiente en donde tú lo avientas, ¿verdad? De repente no lo ves, no, pues es que tiene el color de la madera, tiene el color de la piedra y no los identificas. Entonces, eso hacían estos. Mucho ojo, hermanos, porque quienes sí los identificaban de manera pero muy fina, hermanos, así, con muchas... Pues obviamente eran los apóstoles, eran estos que estuvieron con Jesucristo y que conocieron así, hermanos, de frente la verdadera doctrina. Entonces para ellos era muy fácil identificar a esos mentirosos, pero los nuevos, hermanos, los que empezaban, obviamente muchos gentiles que tenían mucha influencia, hermanos, griega, culturas griegas, filosofías, etcétera, les costaba más. Entonces estos gnósticos, hermanos, se infiltraban de tal forma que no se daban cuenta que estaban entre ellos. Y así hay mucho simpatizante, déjeme decirle. Entonces, por eso de repente es importante escucharnos, platicar, y de esa forma, es más, hasta cuando oran, dice uno, este es un gnóstico. Ahorita le voy a explicar por qué. Fíjense bien, hermanos, algunas de estas corrientes sincréticas, filosófico-religiosas, llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era. Por eso lo digo que Juan batalló mucho con ellos, ¿verdad? Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis. Fíjese bien, gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino. Por eso, aguas con esas prácticas relativamente inofensivas, ¿verdad? De
medita, pon tu mente en blanco, descúbrete a ti mismo, concéntrate en los astros, concéntrate en los planetas, aguas, porque todo eso viene del primer siglo llamado gnosticismo, ¿sí? Entonces, conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe, según ellos. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo va. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo, ¿sí? El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Sí, se mezclan sincréticamente creencias orientales, por eso mucho ojo con esta corriente moderna, ¿verdad? De traer cosas del Medio Oriente, ¿verdad? Que el yin y el yang, y que cómo acomodan las cosas, el color de tus prendas, ¿verdad? Y que levántate con el pie izquierdo, o levántate con el pie, qué sé yo, una de cosas, simbolismos, ¿verdad? Que los mantras, que el famoso ki, ¿verdad? El karma, qué sé yo, tantas cosas que vienen de allá y que vienen de estas filosofías antiguas que son ajenas totalmente a la doctrina bíblica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, se mezclan sincréticamente creencias orientales e ideas de la filosofía griega principalmente platónica, ¿verdad? Lo espiritual contra lo material es malo, lo espiritual es bueno. Esa es una forma, ¿verdad? Dualista de ver la vida, platónica, eso se le llama. ¿Y qué cree? Hay mucho cristoplatonismo, ¿eh? Hay quien dice, es que mi vida secular y mi vida espiritual. Oiga, espérame, eso es platonismo, eso viene del gnosticismo. Toda su vida le pertenece a Jesús. Entonces, cuando usted anda con ese tipo de ideas, en donde usted parte su vida con sus cosas personales, privadas, autónomas de la fe, y cuando usted está en la iglesia es el mejor cristiano, ¿verdad? Pero ¿qué cree? No pasa mucho tiempo para que todos se den cuenta quién es. Por su forma de hablar, por su forma de reaccionar, por su forma de ver la vida, porque nada está separado, todo le pertenece a Cristo. Pero el gnosticismo hace esta separación, en donde tú puedes tener una vida terrible carnalmente. El cuerpo hay que darle lo que pide, hay que rayarlo, hay que tatuarlo, porque el cuerpo y no sé qué, el cuerpo es mío, yo hago lo que yo quiero, pero espiritualmente Dios y yo, nada más Dios. Usted no me puede venir a juzgar porque mi relación con Dios es una cosa mía. Oiga, mucho cuidado con esas ideas, porque vienen del gnosticismo. Entonces, a eso se refiere Judas. A estos cuates, hermanos, que hacen de la fe cristiana algo terrible. Por eso, hermanos, la presentación de Judas es determinante. Esclavo de Jesucristo. Ahorita voy a meditar eso, hermanos. Esclavo de Jesucristo, dice Judas. Ya no me pertenezco a mí mismo. Todo soy del Señor. Eso significa, hermanos, lo que estaban enfrentando en la iglesia del primer siglo. Introducción y saludo, versículos del 1 al 2, lo voy a leer, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Nada más, hasta ahí vamos a meditar, hermanos. Ya vamos a terminar, de hecho, porque no es mucho, ¿verdad?, lo que tenemos por aquí. Mire, aunque Judas, hermanos, no dice quiénes eran los destinatarios de la carta, sí menciona aún en su introducción verdades aplicables para todos los cristianos, porque esta carta, hermanos, es dirigida a todas las iglesias, no hay una iglesia en específico. Número 1, hermanos, o inciso A, humildad. Primeramente, hermanos, se destaca la humildad. Observemos que Judas se identifica como siervo de Jesucristo, no destacando su relación de medio hermano con el Señor. Recordemos, hermanos, que en un principio ni sus hermanos creyeron en el Señor. ¿Se acuerdan, hermanos? Allá en Juan 7:5, ya hicimos la referencia por ahí al principio, lo voy a leer, porque ni aún sus hermanos creían en él. De hecho, allí le hacen un comentario muy grueso, hermanos, pero bueno, ahorita voy a mencionar también de eso, ¿verdad? Pero a estas alturas, hermanos, cuando Judas escribe esta carta, ya era un creyente fervoroso y líder de la iglesia de Jerusalén, junto con su hermano Santiago. Judas, hermanos, se considera a sí mismo, antes que una persona influyente, por ser medio hermano de Jesucristo, un esclavo, según el término griego doulos.
Judas utiliza el término griego doulos, que significa esclavo. Esclavo, hermanos. Se autodefine como una persona que no tiene derechos propios ni voluntad propia, pues estos son ya propiedad de su amo y señor. Por eso todo esto está en contra del gnosticismo y de todo aquello que dice, es que es mi vida, yo hago lo que quiero, cada quien decide lo que hace con su dinero. Pues ¿qué creen los cristianos? No. Los cristianos no, hermanos. Todo le pertenece al Señor y necesitamos sabiduría para saber administrar lo que tenemos. Por eso Judas dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Ni siquiera me puedo presentar ante el mundo y decir, yo soy hermano del Señor Jesucristo. No, hombre, bueno, ni siquiera decir lo último que dijo, pues ni siquiera lo dijo. Eso es humildad, hermanos. Mire, Judas también destaca su humildad cuando menciona a su hermano Santiago, hermanos, y esto es porque aún Judas se consideraba a sí mismo como un ayudante y no como un protagonista principal de liderazgo en la obra del Señor. Ahí vienen algunas referencias, hermanos, en donde se habla de Santiago o de Jacobo. O sea, se habla de él, no se habla de Judas. No, él ni aparece, hermanos. Él no es famoso, por eso hay mucha discusión de quién es el autor, porque pues Judas no aparece como Pedro, como Pablo, como Jacobo, hermanos. No, hombre, estos eran tremendos líderes en la iglesia primitiva, una influencia tremenda que Dios les da, hermanos, para inspirar a la iglesia. Judas no era de esos, era un ayudante, hermanos. Judas consideraba que su hermano Santiago tenía más influencia y liderazgo que él mismo, y por eso lo menciona sin envidiarle ni pretender escapar la atención sobre sí mismo, sino compartiendo su autoridad, ¿sí? Compartiendo su autoridad. Tenemos pues, hermanos, una lección de humildad que aún dentro de la introducción y del saludo destaca a quien verdaderamente ha decidido ser un esclavo del Señor y un ayudante de sus hermanos, no buscando el primer lugar, sino siempre el segundo lugar, después de Jesucristo y después de sus hermanos y compañeros en la obra. Inciso B, y ya con esto cerramos, llamado. Habla de dos cosas, habla de humildad, pero también habla de llamado. La segunda verdad aplicable, hermanos, para todos los cristianos es que nos sepamos llamados. Todos son llamados, hermanos. Y ya dentro de ese llamado, Dios nos da tareas específicas. Y pareciera que el llamado nada más es que el pastor es el llamado, es que el evangelista es el llamado, tal ministerio es de los llamados. No, ¿qué cree? Todos somos llamados. Por eso Pablo, hermanos, dice que para todos los cristianos es importante que nos sepamos llamados. ¿Llamados de qué? ¿Llamados a qué, hermanos? Llamados a ser amados de Dios, Padre, y llamados a ser guardados en Jesucristo. Mire qué interesante. Mire la dimensión del llamamiento, hermanos. De eso habla Judas. Judas no dice que hemos sido llamados al amor de Dios Padre. Dios es amor, su carácter es amor, su razón de ser es el amor, y es este amor al que nos ha llamado. El aspecto doctrinal del llamamiento de Dios puede ser un poco frío, ¿sí? e insensible si solo nos limitamos a manejar los conceptos teológicos. Como le digo, luego por tantos conceptos teológicos de repente como que limitamos la idea del llamamiento. Lo sublime, fíjese bien, del llamamiento de Dios es que antes de ser una doctrina es una experiencia. Sí, porque hay una doctrina del llamamiento, hermanos, pero antes de ser una doctrina es una experiencia. Es una relación personal en lo cual Dios ya nos llama para entablar contacto con nosotros. Y es un contacto de amor. Nos ha llamado porque nos ama, y es necesario entonces establecer la relación de amor, del amor perfecto y santo que viene de Él. Por eso no limite el llamado con que, bueno, es que ya es llamado que se meta al seminario. No, hermanos, por favor, el llamado comienza desde que nos alcanza su gracia por el Evangelio. Y ya en esa comunión viene lo demás. Es un gran consuelo a los corazones sabernos llamados de esta manera y amados, hermanos. Es la razón de ir hacia Dios y de pertenecer en Él. Nos ha llamado porque nos ama y después nos sigue nombrando sus amados. También somos llamados a ser guardados en Jesucristo, y esto, según lo expresa Judas, es una garantía de la relación personal con Dios. El término griego es un participio del verbo tereo,
Es el verbo que quiere decir guardar, custodiar, vigilar, conservar, retener, proteger, mantener firme. Así es también un concepto de garantía que quiere decir que la iniciativa del llamamiento viene de Dios. ¿Se acuerda cómo hemos hablado de eso? Al iniciar Dios por su Espíritu Santo una relación personal con algún individuo, está asentado que la relación es segura, pues viene del mismo interés de Dios. No es así si procediera de la iniciativa del hombre, quien siendo voluble puede perder interés en lo que en un principio buscó. Por eso nosotros no podemos buscarle. Y si le buscamos, créame, nos detenemos. Sí, los hombres se llegan a aburrir del trabajo, de sus actividades, aún de sus esposas, y pierden interés en Dios. Pero al venir el llamado de la iniciativa de Dios, se presenta la garantía de lo eterno, de la relación personal, pues somos llamados a ser guardados en Jesucristo. Una persona que con sinceridad abrió su corazón al toque del Espíritu de Dios, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, también adquiere una preciosa garantía, y es la de saberse retenido por y en el interés de Dios. Sí, cuando él comienza una relación con alguien, no la va a dejar, sino que la conservará con su poder eternamente. Qué hermoso es esto, hermanos. Oiga, qué garantía de ser llamados por Dios, ¿verdad? A ser sus hijos. Y saber, hermanos, que eso nos resguarda, eso nos cuida. Cristo ¿verdad? Nosotros somos los irresponsables que luego no queremos ni orar ni leer la Biblia, y que queremos andar ahí coqueteando con el mundo. ¿Y Jesús qué hace? Véngase para acá. Usted es mío, yo lo cuido. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso es esto. Respecto al saludo, hermanos, ya del versículo 2, fíjese bien, Judas escribe misericordia y paz y amor. Fíjese qué interesante reflexión chiquitita, hermanos. Fíjese bien, misericordia y paz, hermanos. Era un saludo común entre los judíos. ¿Sí? Yo no soy muy bueno hablando en hebreo, ¿verdad? Pero una palabra que se usa mucho es shalom y otra cosa por ahí, que es muy común. Misericordia y paz. Era un saludo común entre los judíos. Ahora, fíjese bien, Judas le añade amor. Amor se añadió para convertirlo en un saludo distintivo de los cristianos. O sea, misericordia, paz y amor. Se está refiriendo a los cristianos. Porque si nada más era misericordia y paz, pues nada más judío, religión judía. Misericordia, paz y amor. Este es un cristiano. Este es un cristiano. Y bueno, solo aquí en el Nuevo Testamento aparece tan cerca estas tres cualidades. Porque donde prevalece la ley y las obras, donde prevalecen la ley y las obras, hay fracaso y muerte. Mientras que en donde prevalece la gracia, hay tres cosas. Misericordia, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó. Hebreos 4:16, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. Hay paz, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y amor en abundancia, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué hermosa reflexión, hermanos. Versículo 1 y 2, miren nada más lo que aprendimos usted y yo esta noche. Dios me les bendiga, hermanos. Hemos concluido esta primera parte, hermanos, de Judas. Vamos a disfrutar poco a poco, hermanos, significado de algunas palabras, porque Judas usó estos famosos libros, ¿verdad?, que no están en el canon, como la ascensión de Moisés y el primer libro de Enoc, ¿verdad? Pues vamos a hablar de todo eso, hermanos, y esa influencia que tenían esos libros probablemente en su época, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, sigamos reflexionando en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dice la Biblia que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y llega hasta lo más profundo de nuestra vida. Hermanos, que la palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Voy a orar para cerrar esta reflexión, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que hemos avanzado en el estudio de Judas. Gracias, Padre, por haber llamado a Judas, mi Dios, por haber
haberlo transformado, mi Dios, porque Él nació en el lugar en donde nació tu Hijo Jesucristo. Fue difícil al principio, Padre bendito, saber, reconocer que Él era el Mesías, pero posteriormente vemos a un siervo tuyo, a un esclavo de nuestro Señor Jesucristo, un testimonio maravilloso, Padre, de alguien que ha sido transformado por tu gracia. Gracias, Padre, por el amor, por la paz y por la misericordia, la paz y el amor que recibimos por tu gracia. Gracias por estos 2 versículos que hemos estudiado. Bendice a tu iglesia, que sigamos disfrutando de esta reflexión. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues no se deje de conectar, hermanos, el día de mañana, ¿verdad? Continuamos con Conectados, ¿verdad? Miércoles de Conectados. No deje de mandar sus videos y por favor ore por un servidor, hermanos. Jueves de evangelismo, ¿verdad? Que el Señor nos use con poder, y viernes de oración a las 6 de la tarde. Dios me les bendiga, hermanos. Descansen. Hasta la próxima, hermanos. Un fuerte abrazo. Bye.